Hola nuevamente amigos y hermanos. Una vez estamos aquí para poder compartir una porción de la hermosa palabra de nuestro Dios. Y por ese motivo estamos contentos por la palabra de Dios. Y como siempre te lo digo, esta palabra es muy importante. ¿Por qué siempre digo que es muy importante? Porque todo lo que proviene de Dios es importante para nuestras vidas. Y tenemos que tener mucha atención a todo lo que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. El día de hoy, querido amigo, traigo una pregunta en forma de título. ¿Puede estar alguien dentro del pueblo de Dios y ser un incrédulo? Vuelvo a repetírtelo. ¿Puede estar alguien dentro del pueblo de Dios y ser un incrédulo? La respuesta a esta pregunta puede variar. Algunos dirán, no puede ser posible. Y otros dirán, sí puede ser posible. Y aunque la mayoría rechaza la idea o el pensar que alguien que está dentro del pueblo de Dios, o dicho de otra manera, que una persona que tiene años asistiendo a una congregación, sea o pueda ser una persona incrédula. El pastor Charles Spurgeon dijo estas palabras. Puedes ser tan bueno como quieras, ser tan moral como puedas, ser tan honesto como desees, caminar tan derecho como puedas. Sin embargo, allí está la amenaza inmutable, mas el que no creyere será condenado. El ser cristiano se trata de creer, se trata de tener fe en Dios y su palabra. Una persona incrédula, aunque cumpla todas estas reglas como las dijo nuestro hermano y pastor Charles Spurgeon, que sea lo más honesto posible y camine lo más derecho que pueda, sea lo más moralmente posible, el problema está que si no cree en Jesucristo, como dice la Escritura en Juan 3, está perdido por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Como te lo vuelvo a repetir, podrá haber unas personas incrédulas dentro, conviviendo con el pueblo de Dios. La respuesta es sí. Así es, aunque parezca algo increíble para muchos y difícil de comprenderlo, es una verdad que muchas personas el día de hoy, domingo, donde en miles de lugares alrededor del mundo se está predicando la palabra de Dios y se están haciendo servicios online y en muchos lugares ya presenciales. La mayoría, desgraciadamente, de las personas que están reuniéndose en esos lugares, aunque asisten, son incrédulas. Porque la incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo. Es falta de fe. Una persona podrá estar dentro, convivir como cristiano y estar falto de fe. Sí, es posible, como te lo vuelvo a decir. El libro de Hebreos, en el capítulo 3, del versículo 7 al 19, encontramos una disertación del autor del libro sobre el Salmo 95, del versículo 7 al 11. Vamos al Salmo 95, del versículo 7 al 11. Y dice estas palabras. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor. El que está hablando aquí es Dios, hermanos, al pueblo de Israel que había sacado de Egipto. Por eso hace mención de los del desierto. Por tanto, dice en el versículo 11 del Salmo 95, nuestro Dios,
Juré en mi furor, en mi ira, en mi enojo, que no entrarían en mi reposo. Ahora vamos a Hebreos 3 para que veamos que el autor del libro de Hebreos está dando una disertación usando las mismas palabras que se usaron en el Salmo 95, hablando del enojo y la ira de Dios sobre las personas incrédulas que rescató de Egipto. ¿Y quiénes eran esas personas incrédulas que rescató Dios de Egipto? Lo sabemos por mano de Moisés, el pueblo escogido de Dios, que después formaría la nación de Israel. Por eso te digo esto. La respuesta a la pregunta que hicimos al principio, si una persona puede estar dentro del pueblo de Dios y ser una incrédula, es sí. Porque estos que salieron de Egipto eran el pueblo de Dios y entre ellos estaban llenos de incrédulos. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y dice las mismas palabras, como te digo, del Salmo 95. Y dice la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Empieza diciendo, si oyeres hoy su voz. Este mensaje es importante para el día de hoy, para tu vida y para mi vida, para cualquier persona que estamos profesando ser cristianos. Es hoy, denotando la importancia del mensaje. Versículo 8: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Vuelve a mencionar a aquellos que venían en el desierto. ¿Quiénes son los que pasaron por el desierto? El pueblo escogido de Dios, sacado de Egipto y pasado por el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Este pueblo que salió de Egipto miró la obra de Dios. Sabemos que la Escritura nos enseña que la nube los cubría de día y de noche una columna de fuego los alumbraba todos los días. Recibieron el maná, recibieron agua de la piedra, y aún así estas personas eran incrédulas, mirando la gloria de Dios manifestarse de una manera sobrenatural, increíble. Aún así sus corazones eran incrédulos. Versículo 2 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios, el Todopoderoso, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se disgustó con este pueblo de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. A pesar de todo lo que estaban mirando con sus propios ojos, ellos no era suficiente para ellos. No era suficiente y divagaban en su corazón. Sabemos la historia. Cuando Moisés fue a recibir los mandamientos al monte, en cuanto tuvieron oportunidad, le pidieron a Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, que les hiciera un Dios para adorar, porque Moisés ya se había tardado mucho. Ellos, a pesar de que habían salido con mano poderosa por parte de Dios de la esclavitud de Faraón, de Egipto, y habían visto en el desierto la gloria de Dios manifestarse de una manera tremenda, aún así, en cuanto tuvieron oportunidad, demostraron lo que había en su corazón. No estaban confiando, no estaban creyendo, no tenían fe en el Dios Todopoderoso, sino eran incrédulos y divagaban. En cuanto tuvieron oportunidad, dijeron: hagamos dioses para adorarlos. Aarón, haznoslo. Reunieron todos los arcillos, todos los aretes, todo lo que tenían de oro, y salió un becerro de oro. Y no obstante, con que hicieron una figura de un becerro de oro, en cuanto lo vieron, dijeron: este es nuestro Dios que nos rescató de Egipto, atribuyéndole la obra poderosa del Dios vivo a una imagen inerte. Este pueblo era un pueblo incrédulo, y la ira de Dios, el enojo, como lo dice en el versículo 10 de Hebreos 3, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Dios está disgustado contra aquella persona que es incrédula, pues sabemos que la incredulidad es falta de fe o impide a la persona en creer en alguien o algo. En este caso, en nuestro Dios y su palabra. La incredulidad es algo que para Dios es
horrible, es algo que Él no tolera, es algo que Él no soporta y lo hace llenarse de ira y de enojo. Dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira. ¿Quién está hablando? Dios, el Dios de amor que se nos ha enseñado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios es un Dios de ira. Usted, hermano amado, debe conocer a su Dios, el Dios de la Biblia. No un Dios que se han inventado muchas personas y que lo han enseñado como un Dios pachón, barbón y jocoso, que siempre está nomás hablando de amor. No es así. El Dios de las Escrituras es un Dios que tiene ira. Y la ira es uno de los atributos de nuestro Dios, como la justicia, como la soberanía, como la santidad. La ira también es un atributo que el Dios tiene, porque si leemos las Escrituras, en el Antiguo Testamento se habla que siempre Dios se airó, se molestó con el pueblo de Dios por causa de su incredulidad, de que se alejaban de Él, de que escuchaban profecías que no eran palabra de Dios, y siempre el pueblo estuvo en esa situación. Y vemos a un Dios airado, a un Dios que siempre disciplinó, a un Dios siempre que estaba en contra de la incredulidad. Y en estos tiempos, como empieza a decir en el libro de Hebreos, al igual que en el Salmo 95, en el versículo 7, no endurezcas tu corazón, por lo cual, como dice el Espíritu Santo está hablándonos en este día, a ti y a mí y a toda persona, querido amigo que estás escuchando. Dios está hablando a tu vida el día de hoy y está haciéndonos un llamado a entender que puede estar uno dentro de una congregación, que puede estar años como estos que salieron en el desierto, duraron 40 años mirando la mano de Dios moverse a favor de su vida, la columna de fuego de noche, la nube que los cubría de día, y aún así eran personas incrédulas. Y Dios, el Dios poderoso, se llenó de enojo y de ira. Dice el versículo 11, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La incredulidad, su falta de fe, el pecado y la desobediencia en las personas que salieron de Egipto por medio de Moisés fue lo que provocó la ira y el enojo de Dios. Eso es lo que provocó la ira y el enojo de Dios. Por lo tanto juré, dice, en mi ira no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Y sigue diciendo en el versículo 12 al 19, Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo es necesario que nos exhortemos y nos examinemos? Hoy. Es importantísimo que lo tengamos en cuenta cada día, examinando nuestro corazón, examinando nuestra vida, para que no seamos como los que salieron de Egipto, que estuvieron en el desierto, hombres, personas y mujeres incrédulas que no entraron al reposo del Señor, porque Él juró en su ira. El enojo de Dios se manifestó sobre ellos. El camino que ellos tenían que cruzar de un principio era aproximadamente de 10 días para llegar a la tierra prometida. Pero por causa de su falta de fe, su incredulidad y su desobediencia, duraron 40 años dando vueltas, divagando en sus corazones. Y no entraron, dice la Escritura, que no entraron a la tierra prometida. Por eso dice el Señor en el versículo 11 de Hebreos 3, que juró en su ira que no entrarían en su reposo. Es muy importante. Dice el versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuándo? Cada día, exhortándonos unos a otros. Eso es lo que estamos haciendo a través de este mensaje, exhortándonos, exhortándote, hermano amado, hermana amada, tú que lo estás y lo vas a escuchar en tu hogar o donde quiera que tú estés a través de este medio. Es una exhortación a tu vida de parte de Dios y a mi vida de parte de Dios por medio de su palabra, por medio del libro de Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 19. Cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es necesario que nosotros como cristianos nos estemos exhortando cada día. ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene un propósito esto de exhortarnos. No es simplemente algo ahí a la ligera. No, es con un propósito. Todo lo que nuestro Dios hace y nos dice que hagamos es con un propósito maravilloso. Y este es de que no se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado, sino que nos estemos exhortando y nos estemos animando cada día para que examinemos nuestra vida y veamos de qué manera nos estamos conduciendo delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios. Y como te lo vuelvo a repetir, para que no caigamos en el error de vivir una vida como los que salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, en incredulidad, a pesar de que era el pueblo escogido de Dios, de que miraron la mano de Dios manifestarse sobre sus vidas, eran unos personas con un corazón endurecido, divagante e incrédulo. Eran personas faltas de fe. Eran personas desobedientes a Dios y su palabra. Pues en Hebreos 11, hermano amado, dice, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una persona incrédula, aunque conviva por muchos años o esté conviviendo y tenga muchos años conviviendo dentro de una congregación y con los santos de Dios, porque eso no lo hace un creyente. Puede ser un incrédulo en medio de creyentes, que levanta las manos también y que sabe decir Dios y que también sabe aplaudir y que va por regularidad todos los domingos a una congregación. Y ser un incrédulo, sí es posible. Puede estar siendo quizás el que está a tu lado o nosotros mismos. Por eso es importante que esta palabra la tengamos muy en cuenta y la tomemos en importancia en tanto que se dice hoy, dice la Escritura, dándole una importancia del día a día para nuestra vida. Que examinemos nuestro corazón y nuestra conducta. Si en verdad estamos creyendo en Dios y su palabra, si somos creyentes o incrédulos. Jesús le dijo a Tomás, no seas un incrédulo, sé un creyente. Necesitamos creer, como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, no hay manera, aunque la persona sea muy recta, sea muy honesta, sea la persona moralmente más recta de la tierra, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, no hay manera. Y sigue diciendo Hebreos, es necesario, cuando utiliza esta palabra el autor del libro de Hebreos, es necesario, está dejando claro que si no se cumple con esto, no hay manera de que agrademos a Dios. Sino al contrario, aquel que no está creyendo, aunque se congregue, aunque levante las manos, aunque sepa 2, 3 versículos, es una persona que está viviendo bajo el enojo y la ira de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque eso sucedió con las personas que salieron de Egipto. La ira de Dios estuvo sobre ellos. El hermano que escribió el libro de Hebreos nos deja claro también esto en el versículo 11 y dice nuestro Dios, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estas son palabras de Dios, hermano. Quizás no las ha escuchado usted mucho, porque quizás lo único que le han predicado es que Dios es amor y Dios quiere que usted alcance sus sueños y sus metas y sea una persona exitosa en este mundo. Pero quiero decirle algo, ese evangelio light, ese evangelio lisonjero, ese evangelio que solamente aluda y llena de orgullo y hace crecer el ego del hombre, no es el evangelio de las Escrituras. El evangelio verdadero es aquel que nos enseña que tenemos que examinarnos y nos confronta con nuestra naturaleza pecaminosa y nos hace ver que alejados de Dios nada podemos hacer y que tenemos un Dios que se aira, que se enoja y que está en contra de la incredulidad, de la desobediencia y del pecado, que no tolerará eso y que no tendrá por inocente al culpable. Pero también tenemos a un Dios
que es fiel y justo, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón, Él, ese Dios de ira, ese Dios de enojo, ese Dios de amor, de justicia y de santidad, ese Dios soberano, también nos perdonará. Y esa es una excelente noticia que podemos tener el día de hoy. Que si hay alguien incrédulo escuchando este mensaje, este es el día de salvación para tu vida y librarte del castigo eterno y de la ira de un Dios santo y vivo. Versículo 13 dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ese es el segundo propósito por el cual debemos exhortarnos cada día, nosotros como cristianos, como creyentes, y no molestarnos, y no indignarnos, y no sentirnos atacados cuando otro hermano, otra hermana venga y nos dé una exhortación y nos diga: hermano, hay que conducirnos de esta manera, hay que hacer esto. La palabra nos enseña que debimos vivir esta manera, de esta manera, y no decir: ay, ¿por qué me dice esto? ¿Usted quién es? Y aún como ministros, pastores, maestros, también tenemos que tener un oído sensible a la exhortación, porque no somos infalibles, no somos personas que no nos equivocamos y somos dueños de la verdad absoluta. No, también tenemos que tener humildad para recibir la exhortación, porque es importante que lo hagamos cada día. Aquí no importa el ministerio o lo que hagamos dentro de la iglesia, sino que somos hermanos y cada día debemos exhortarnos unos a otros. ¿Para qué? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, para que retengamos la confianza que tuvimos desde un principio. ¿En qué? En Dios. Tener la fe en Dios y seamos creyentes y no incrédulos, porque los que son incrédulos, aunque estén dentro y se relacionen con los del pueblo de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios está sobre sus vidas. Está sobre sus vidas. Por eso en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos creer que existe Dios. Necesitamos tener fe en Dios y por consecuencia en su palabra, porque es necesario. Un corazón incrédulo nunca agradará a Dios. Un corazón incrédulo está bajo la ira del Dios vivo. Y eso es terrible, porque una persona puede estar pensando que va conduciéndose por el camino correcto, pero estar lleno de incredulidad como los que salieron de Egipto en el desierto y no entrar en el reposo del Señor, no entrar en la promesa de la tierra prometida. Hoy en día hay muchísimas personas dentro de las congregaciones mezclados con los santos que son incrédulos, que carecen de fe en Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos 3, cuando empieza en el versículo 1, el autor del libro dice: por tanto, hermanos santos. Está hablando a los santos, pero también a otro grupo que estaba mezclado con los santos, que estaban con esas características mismas que tuvieron los que salieron de Egipto en el desierto, de incredulidad, de rebeldía, de pecado. Y él los estaba exhortando, como dice la palabra en el versículo 12 y 13. Te lo voy a volver: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Ese es el propósito de esta exhortación, para que no seamos incrédulos. Y si hay algún incrédulo escuchando, venga a ser un creyente y salga de esa condición que está en este momento bajo la ira de Dios y el enojo de un Dios vivo.
Como te lo vuelvo a repetir, hoy en día hay muchísimas personas dentro de las congregaciones, mezclados con los verdaderos creyentes, que son incrédulos como los del desierto, que carecen de fe en Dios y su palabra. Y dirás, ¿cómo sabemos esto, hermano? ¿Usted cómo puede decir esto? Bueno, pues como dijo el pastor John MacArthur, demasiados cristianos profesantes, o sea, practicantes, viven día tras día basados en cualquier cosa que no es la Biblia. Como resultado, sus prioridades reflejan las preferencias del mundo, no las de Dios. Vuelvo a repetirlo, las palabras del pastor John MacArthur. Demasiados cristianos profesantes viven día tras día basados en cualquier cosa que no es la Biblia. Como resultado, sus prioridades reflejan las preferencias del mundo, no las de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos que están dentro de las congregaciones se rigen por psicología, por metafísica, por humanismo, por cualquier tipo de filosofía y método que el mundo da, y menos por la palabra de Dios, aunque van y asisten a una congregación. ¿Eso qué nos deja ver, querido amigo y hermano? Pero no por la palabra de Dios, y eso es una gran muestra de su incredulidad y falta de fe en la suficiencia de Dios y su palabra, pues su confianza está basada en algo externo, contrario a Dios. Un cristiano no puede estar guiando su vida, su día a día, por palabras de la psicología. Un cristiano, hermano, no puede estar basando su día a día por palabras y enseñanzas de la metafísica, queriendo atraer a una realidad su vida con declaraciones y decretos, ordenándole al universo. ¿Qué es eso? Eso no es la palabra de Dios, y muchos cristianos, como te lo digo, viven así su vida y se congregan y aplauden, y en este día están, que es un día domingo, están en cientos y cientos de lugares, personas incrédulas levantando las manos, pero la ira de Dios está sobre sus vidas. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Por qué lo demuestran que son incrédulos? Porque se guían por toda clase de humanismo, de filosofía, de psicología, de enseñanzas metafísicas, y no por la palabra de un Dios vivo. Ahí está la incredulidad. Cuando una persona no le es suficiente las escrituras, hermano, cuando una persona no le es suficiente la palabra de Dios, esta palabra hermosa, es un incrédulo, porque nosotros creemos que esta palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para corregir en justicia, y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos psicología, no necesitamos metafísica, no necesitamos enseñanzas humanistas, no necesitamos ninguna filosofía, ningún método, ningún sistema del mundo para podernos guiar en nuestra vida. Tenemos la palabra profética, dijo el apóstol Pedro, más confiable en 2 de Pedro, que es las escrituras, a la cual debemos, dice, estar atentos como una antorcha que alumbra de noche. A la cual debemos estar atentos solamente a ¿qué? A la escritura, a la palabra de Dios. Una persona que es creyente, le es suficiente la palabra de Dios. No anda buscando en la psicología cómo llevar su vida. No anda buscando en la metafísica, te lo vuelvo a repetir, cómo conducirse. No anda buscando en el humanismo cómo hacer las cosas, porque todo lo tiene en las escrituras, y su fe, su confianza están depositadas en el Dios Todopoderoso. Por eso es creyente, porque cree que lo que le ha dado Dios es suficiente. Cree que su Dios, el Todopoderoso, es suficiente. Cree que el Evangelio de Jesucristo es suficiente para cambiar, para restaurar, para sanar al hombre, para rescatarlo de su vida perdida en el pecado. No la psicología, no la metafísica, no el humanismo, ninguna filosofía. Y aquellos que se rigen, aunque vayan y se congreguen,
todos los domingos, miércoles, jueves, y hagan todas las actividades que quieras dentro de la iglesia y juntamente con los creyentes, pero tu vida se rige por este tipo de cosas contrarias a Dios y su palabra, quiero decirte algo: eres un incrédulo. Y la ira de Dios está sobre los incrédulos. El enojo de Dios está sobre los incrédulos. Por eso es muy importante la exhortación en el versículo 12. En el versículo 12, mirar, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. La incredulidad nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Y eso es terrible. Que personas estén viviendo en esa condición. Y desgraciadamente están en esa condición porque en los lugares que se congregan, que se reúnen, la mayoría de los sermones nunca les hablan de este tipo de cosas. Y los tienen viviendo en una burbuja, en un engaño, pensando que van caminando por el camino estrecho y que han entrado por la puerta angosta, pero en realidad van por el camino ancho y espacioso y han pasado por la puerta ancha que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo en el versículo 11 de Hebreos 3, por tanto juré en mi ira. ¿En contra de quién está hablando aquí? ¿Con quién está irado? Con los incrédulos que estaban reunidos con los santos juntos. Por eso te digo, la pregunta del inicio es: ¿será posible que dentro del pueblo de Dios haya gente incrédula? ¿Puede estar alguien dentro del pueblo de Dios y ser un incrédulo? La respuesta es sí, lo estamos viendo a través de las Escrituras. Por eso la exhortación es muy importante. ¿Cuándo? Cada día. ¿Para qué? Para que no nos separemos de Dios y no haya en nosotros un corazón de incredulidad. No nos endurezcamos por el engaño del pecado, sino que tengamos la confianza, la fe depositada en Dios y su palabra solamente. Como te lo vuelvo a repetir, toda persona, aunque asista a una congregación y tenga muchos años, los que salieron de Egipto por mano de Moisés y el poder de Dios manifestado sobre sus vidas, duraron 40 años dando vueltas y eran unos incrédulos. Puede tener una persona incrédula muchos años dentro de una iglesia y aún así, válgame la redundancia, ser un incrédulo y no un creyente, porque basa su día a día, como dijo el hermano y pastor John MacArthur. Demasiados cristianos profesantes viven día tras día, basados en cualquier cosa, y en ese cualquier cosa le ponemos psicología, metafísica, humanismo y cualquier tipo de filosofía, método y sistema que el mundo ofrece. Cualquier cosa que no es la Biblia. Como resultado, sus prioridades reflejan las preferencias de Dios. Y eso es verdad. Vemos muchos cristianos que solamente están deseosos de obtener éxito, de tener cosas materiales, de realizar sueños y metas personales, utilizando como trampolín a Dios. Y eso no es correcto, eso no está bien y no debemos hacerlo. Hermanos, es triste realmente que esas cosas sucedan y que estén sucediendo. Por eso es importante que tomemos muy en cuenta esta palabra. Que muchos que están dentro de las congregaciones se rigen por la psicología, como te lo digo, metafísica, humanismo, etcétera, etcétera. En el versículo 12, como te lo digo, en Hebreos 3 encontramos la exhortación a examinarnos, que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad, que nos pueda llevar a apartarnos del Dios vivo y provocar su enojo e ira sobre nosotros, como sucedió en los que estuvieron en el desierto. Estas personas que estuvieron en el desierto, o las personas hoy en día que son incrédulas, que están dentro de una iglesia, que se congregan en una iglesia, estas personas incrédulas no entraron, los incrédulos del desierto, tampoco entrarán todos los incrédulos aunque se congreguen
en su reposo, en el reposo de Dios. Esto es, que no entraron en la promesa del paraíso, de la tierra donde fluye leche y miel. No entraron a la promesa de Dios. ¿Qué se refiere? Que una persona incrédula, aunque se congregue, la ira de Dios está sobre él, está separado de Dios, porque la incredulidad nos separa de Dios. No entrará en la eternidad con Dios, sino su destino final será el infierno si no se arrepiente de su incredulidad y de andar buscando fuera de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, en la psicología, en la metafísica, en el humanismo y en toda filosofía que hay, cómo guiar su vida, porque eso demuestra una incredulidad y una falta de fe y confianza en Dios y su palabra. En el versículo 18 y 19 de Hebreos 3 nos dice esto. Versículo 18 y 19. Te lo voy a leer de los versículos anteriores, desde el 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes son los que lo provocaron? Los que estaban en el desierto, los que salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí está diciendo de quién está hablando este pasaje. De los que salieron de Egipto por mano de Moisés, fueron los que provocaron la ira, el enojo de Dios. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Su incredulidad. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quién estuvo 40 años disgustado? La pregunta. Contésteme usted. Con los incrédulos que salieron de Egipto. En el desierto duraron 40 años. Y Dios enojados, airados con ellos. No fue con los que pecaron. ¿Qué hicieron? Pecaron. Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, todos murieron. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ellos pecaron y desobedecieron. Eso es lo que hace la incredulidad en una persona. Pecar y desobedecer. ¿Por qué? Porque se anda rigiendo por otras cosas que no son la palabra de Dios. Estos eran el pueblo de Dios que salió de la esclavitud de Egipto y en el desierto duraron 40 años por causa de su incredulidad, y Dios juró que no entrarían en su reposo. El reposo se refiere a la promesa que les había dado, que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Ahora la promesa que nos ha sido dada a nosotros como santos del Señor es que algún día estaremos en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, y estaremos reinando juntamente con Él. Pero todos aquellos que sean incrédulos no entrarán en ese reposo, sino su destino final, por causa de la incredulidad, están separados de Dios. Porque es imposible sin fe agradar a Dios. Su destino final será el infierno. El infierno por incrédulos, aunque hayan estado dentro de una congregación 50 años. Pero aquí no vale el tiempo que estés dentro de una congregación, de una congregación, eso no salva. Lo que salva es que creas y que tengas fe en Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso es lo importante. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Por causa de la incredulidad no entraron en la tierra prometida todos los que salieron de Egipto. Todos murieron, sino la descendencia de ellos fueron los que entraron, junto con Josué. No los padres, no los que salieron al principio. Toda esa generación murió. Por incrédulos no entraron, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, de un Dios vivo, estaba sobre sus vidas, y hoy en día está sobre todo incrédulo, aunque esté dentro de una congregación. Finalizo con esto, hermanos. Si hemos estado apoyando nuestra vida,
Escucha bien, si hemos estado apoyando nuestra vida en algo más que la palabra de Dios y hemos creído en psicología, metafísica, humanismo y todo tipo de filosofías que el mundo ofrece en vez de la palabra de Dios, debemos arrepentirnos. Esa es la exhortación, arrepentirnos de nuestra incredulidad y examinarnos y decir, yo me he estado apoyando en la metafísica, le ordeno al universo, le ordeno a mi familia, ordeno esto y decreto aquello y quiero traer una realidad a mi vida. Y no me he apoyado en la palabra de Dios, en la suficiencia de ella. He sido incrédulo porque siempre me apoyo en la psicología. Me apoyo en el humanismo y no he visto que la palabra de Dios es suficiente. Y siempre he querido hacer las cosas como dice el humanismo romántico que se ofrece hoy en día del mundo. Soy un incrédulo. Tengo que arrepentirme y venir delante de Dios y decir perdóname porque he estado guiando mi vida con algo que no es tu palabra. Arrepentirnos y reconocer la incredulidad en nuestro corazón y pedir perdón a nuestro Dios y volver solo a confiar en Dios y su palabra y librarnos del enojo y la ira de un Dios vivo, querido amigo y hermano. Esto es de lo que tiene que librarse un incrédulo, aún dentro de una congregación. Porque sí es posible que haya incrédulos dentro del pueblo de Dios, claro que sí es posible. Aunque para muchos sea difícil entenderlo. La palabra de Dios en Hebreos 3 nos deja claro que Dios a través de su Espíritu Santo inspiró a este autor de este libro para que dejara este mensaje muy importante para tu vida y para mi vida. Para que examinemos nuestro corazón, para que veamos si hemos estado utilizando toda clase de cosas que no son la palabra de Dios para guiar nuestro día a día. Como te lo vuelvo a repetir, psicología, metafísica, humanismo y cualquier filosofía, método o sistema que no provienen de Dios, porque nada de eso es de Dios. Hemos sido incrédulos, porque el creyente sabe que le es suficiente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dijo el salmista David, lámpara me es a mis pies y luz a mi camino tu palabra. Eso es lo que necesitamos solamente. Examinémonos, que no haya en ninguno de nosotros, hermanos, corazón duro de incredulidad que nos aparte de Dios. Porque el estar apartado de Dios, aunque una persona esté dentro de los santos y se congregue y haya estado congregándose toda su vida, pero por el simple hecho de ser un incrédulo, su destino es el infierno. Pero hay una buena noticia. Dios nos dice hoy, arrepentíos y convertíos y ser creyentes. Dijo Jesucristo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, reconocemos que tu palabra nos es suficiente y que necesitamos exhortarnos y examinarnos para no caer en la incredulidad. Y si alguno de los que está escuchando este mensaje, Padre, ha estado guiando su vida por metafísica, por confesión positiva, por filosofía, psicología, humanismo, que pueda entender y la luz de Cristo le resplandezca y se arrepienta para librar su alma de la ira y el enojo de un Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos alrededor de todo el mundo y de toda persona que mire este mensaje. Que la luz del Evangelio y la dulzura de tu palabra les resplandezca en sus vidas. Porque toda la gloria es tuya, la honra y la alabanza. Y en este día te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda algo, querido hermano, el deseo de mi corazón es que seas bendecido tú y toda tu familia. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Y me despido de ti, tu hermano y amigo Miguel Green. Dios te bendiga.